Al llegar a una reunión con su adinerado esposo para discutir el divorcio, la doctora entró al restaurante con su pequeño hijo. Sofía había estado viviendo en un pueblo suburbano con su hijo Leo durante unos 3 meses. En este tiempo, ambos se habían desacostumbrado al ritmo de la vida en la ciudad y ahora se sentían fuera de lugar. Mamá, ¿por qué es tan ruidoso aquí? El pueblo es mucho más tranquilo y casi no hay coches, preguntó Leo, agarrando su mano con fuerza. Sofía sonrió. Sí, te has adaptado rápido. Al principio, no te gustaba nada el pueblo. Veías lobos en cada sombra. No, ahora no le tengo miedo a nada. Nuestro pueblo es muy bonito, mucho mejor que la ciudad. Y si pasa algo, los perros ladran tan fuerte que cualquier bestia saldría corriendo. Sofía sintió y se dirigió al paso de peatones para cruzar al otro lado de la calle. Allí estaba el restaurante de élite, con un letrero amarillo que mostraba en letras grandes el nombre Olympus. Los atascos perpetuos durante la hora punta, el constante zumbido de los coches y el brillo verde de los letreros de neón la distrajeron y apartaron su mente del tema principal. Sofía no había venido a la ciudad por casualidad. Había pedido un día libre en el hospital del distrito, donde recientemente había comenzado a trabajar como cirujana. Su esposo Caleb había anunciado su intención de divorciarse, aunque anteriormente había rechazado con firmeza todas las ofertas de reconciliación de su esposa. También resultaba curioso que el empresario hubiera programado la reunión directamente en el restaurante, lo que sorprendió mucho a Sofía. Todo este alarde, ¿para qué? Podríamos haberlo discutido todo por teléfono. ¿Y realmente, cuál es el punto? Como si tuviera algo que ganar con esto, especialmente después de todo lo que ha pasado entre nosotros, pensó Sofía con tristeza. Había traído a Leo con ella no por casualidad, sino porque no tenía a nadie con quien dejar al niño en el pueblo. Sin embargo, su hijo no estaba en absoluto en contra de participar en un pequeño viaje. 1 hora de viaje en autobús con un asiento junto a la ventana, ¿qué podría ser mejor cuando tienes solo 7 años? Al abrir la puerta del restaurante, Sofía dejó pasar primero a su hijo, lo que le causó una genuina sorpresa. ¡Guau, qué belleza! Mamá, mira los espejos por todos lados y las lámparas. La mujer sonrió. Había olvidado la última vez que había estado en un lugar así. ¿Cuánto tiempo había pasado? 8 años o quizás más. Tal vez fue el día en que Caleb le propuso matrimonio, colocando el anillo de compromiso en una copa de champán. Apartando de su mente ese intrusivo recuerdo romántico, Sofía tomó a su hijo de la mano y lo guió al salón. El anfitrión los recibió con una sonrisa superficial que decía mucho. Probablemente ya había calculado mentalmente las capacidades financieras de la clienta y había decidido que no había necesidad de esforzarse demasiado, no esperaba mucho de ellos. Una madre con un niño no era un hombre rico con una amante en brazos que derrochaba dinero como el mítico Midas. Disculpe, tenemos una mesa reservada a nombre de Caleb Canary, pero no lo veo por aquí, preguntó Sofía, sintiéndose desconcertada. El administrador hizo una pausa por un momento y luego respondió. Sí, es correcto, la mesa está reservada. El señor Canary llegará un poco tarde y pidió que ordenen mientras tanto. Sofía negó con la cabeza, decepcionada. Bueno, incluso aquí mi esposo no puede ser puntual. Llegó tarde incluso a nuestra boda. El administrador optó por no comentar y simplemente dirigió a los invitados a su mesa. Para alegría de Sofía, estaba en un lugar tranquilo y discreto junto a la ventana. Agradeciendo al administrador por su ayuda, se dirigieron a la mesa y tomaron asiento. La grandeza del lugar dejó a Leo aturdido, mientras los demás disfrutaban de comida y bebida, despertando un hambre feroz en el niño. Sofía y su hijo Leo estaban en un restaurante. Leo, hambriento después del viaje, dijo con impaciencia, «Mamá, vamos a pedir algo rápido, tengo mucha hambre». Sofía respondió con cariño, «Por supuesto, cariño», enseguida, mientras tomaba el menú. Justo en ese momento, un extraño papel con un sello heráldico cayó sobre la mesa.
Intrigada, Sofía lo recogió y lo examinó detenidamente. «Mamá, ¿qué es eso?», preguntó Leo, sorprendido. Claro, Sofía no escuchó su pregunta, completamente absorta en leer el documento que tenía frente a ella. Lo que descubrió la dejó incómoda, era el testamento de Caleb Canary, y lo más impactante no era solo eso, sino que ella, Sophie Canary, era la única heredera de todas las propiedades y bienes inmuebles. Atónita y sin aliento, Sophie se preguntó cómo era posible. ¿Qué tenía que ver el testamento con ella? ¿Por qué Caleb organizó esta reunión? ¿Quería humillarla con esta herencia? Si ese era su objetivo, sin duda lo había logrado. Mientras esperaban su pedido, Sofía se sintió invadida por una gran inquietud. ¿Por qué Caleb no había llegado? ¿Acaso no podía organizar su tiempo para llegar puntual? Y si ese era el caso, ¿por qué organizar todo este circo de la herencia? Sin respuesta a estas preguntas, Sofía se perdió en sus pensamientos. Afortunadamente, no tuvo que esperar mucho, ya que el pedido llegó en ese momento, para alegría de Leo, quien estaba famélico después del viaje. Sin embargo, Sofía no tenía nada de hambre. Leer el testamento había hecho desaparecer por completo su apetito, y la comida sobre la mesa no le provocaba ninguna emoción. En contraste, Leo disfrutaba entusiasmado de los manjares y elogiaba la cocina local. Después de esperar en vano a Caleb, Sofía decidió llamarlo para averiguar qué estaba sucediendo. Su sorpresa fue mayúscula cuando la voz indiferente de la operadora móvil le informó que el número estaba fuera de cobertura. ¡Qué raro! ¿Por qué apagaría su teléfono? Aunque tal vez estaba en un lugar sin recepción, pensó Sofía con ansiedad. Unos minutos después intentó de nuevo, pero la respuesta fue la misma. Parecía que su exmarido se había esfumado en el aire. Sofía decidió esperar un poco más y luego abandonar el restaurante, dejando atrás la maldita herencia. En esencia, no la necesitaba. Que Caleb decidiera por sí mismo qué hacer. Sofía había venido a resolver el asunto del divorcio, pero en cambio tenía que lidiar con el testamento final de su esposo, hacia quien ya no albergaba ningún sentimiento. Sumida en pensamientos sombríos, Sofía observó distraídamente el salón, notando que estaba completamente lleno. Era comprensible, era la hora de las cenas de negocios, encuentros románticos y reuniones familiares agradables para alguna celebración. De repente, unos extraños sonidos llamaron su atención desde el lado opuesto del establecimiento. Inicialmente pensó que los gritos provenían de una mesa cercana, donde alguien celebraba un cumpleaños con entusiasmo. Sin embargo, al escuchar más atentamente, se dio cuenta de que la celebración no tenía nada que ver. Entre el caos de gritos y chillidos, distinguió claramente: «Por favor, que alguien llame a una ambulancia». «¿Hay un médico aquí? Ayuda, por favor». «Leo, quédate aquí. Voy a ver qué pasa». «No te muevas, de acuerdo», dijo Sofía con firmeza, antes de apresurarse hacia el lugar donde ya se había congregado una multitud. «Está bien, mamá. La comida está tan deliciosa que ni siquiera quiero irme», respondió el niño alegremente mientras seguía disfrutando de su plato. Sofía estaba terminando su comida cuando su hijo, Leo, le preguntó: «¿Vas a terminar tu plato? Si no lo quieres, puedo comerlo». Sofía sonrió y respondió: «Bueno, si lo quieres, adelante. Definitivamente no voy a comer más hoy. Solo trata de no comer de más o te dolerá el estómago, ¿de acuerdo?». Leo asintió y continuó con su comida. Mientras tanto, Sofía se acercó a un grupo de personas, visiblemente preocupada. No le gustaban las situaciones donde los testigos de un evento desagradable observaban y comentaban ruidosamente lo que los médicos estaban haciendo. Al abrirse paso entre la multitud, vio a un joven tendido en el suelo, su rostro poniéndose morado mientras se agarraba la garganta, perdiendo fuerza rápidamente. «Está bien, todos, hagan espacio. Soy doctora. Que alguien llame a una ambulancia inmediatamente». «Cada minuto cuenta», exclamó Sofía, con un tono que parecía estar en una sala de operaciones en lugar de un restaurante.
Alguien murmuró con descontento cuestionando sus calificaciones, pero la mayoría de las personas se apartaron. El administrador no discutió y rápidamente marcó el número de emergencias. Sophie, por su parte, actuó con habilidad y profesionalismo. Desabrochó la camisa del hombre, le quitó la corbata y comenzó a examinarlo. Era la primera vez que enfrentaba algo así, pero sospechaba que el hombre estaba experimentando una hinchazón en la garganta que amenazaba con convertirse en asfixia fatal. No sabía qué había causado la reacción, pero entendía que necesitaba actuar de inmediato. Mirando al administrador, ordenó rápidamente: «Por favor, traiga servilletas limpias, agua y un cuchillo, y saque a toda esta gente de aquí. Aquí no hay nada que ver ni comentar, además hay niños presentes». El administrador dudó y luego, mirando a Sophie, preguntó: «¿De verdad sabe lo que está haciendo?». Sophie resopló con irritación y respondió: «Por supuesto que sí. De hecho, joven, soy cirujana con amplia experiencia. Solía trabajar en el hospital de la ciudad y estaba a punto de asumir el cargo de directora. Así que apúrese, traiga todo lo que le pedí o este hombre no sobrevivirá hasta que llegue la ambulancia». El administrador palideció y corrió a la cocina para traer lo necesario. El joven gerente entendió de inmediato que, si alguien moría en el restaurante durante su turno, el dueño probablemente lo despediría, culpándolo por permitir que ocurriera tal incidente. Aunque no sabía qué había sucedido exactamente con el cliente, confiaba plenamente en los productos y platillos que servían. Al ver un decantador de alcohol fuerte en una de las mesas, Sophie lo tomó rápidamente y trató la garganta hinchada del hombre que se estaba asfixiando. Cuando el administrador regresó con todo lo necesario, Sophie realizó las manipulaciones con el cuchillo y comenzó a trabajar. Para evitar que los demás clientes miraran, el administrador trajo un mantel limpio y cubrió a Sophie con él mientras ella se inclinaba sobre el hombre que lentamente perdía la conciencia. De alguna manera, esto parecía un improvisado quirófano, donde la doctora realizaba lo que era prácticamente su primera traqueotomía en estas condiciones. Sophie nunca antes había trabajado en circunstancias tan difíciles. En un quirófano, siempre tenía una enfermera asistente que le entregaba pinzas o cambiaba el bisturí. Aquí, tenía que confiar únicamente en sí misma, y el tiempo apremiaba. Sabía que solo quedaban unos minutos antes de que llegara la ambulancia, pero ese breve intervalo podía ser decisivo. En la vida de este joven, también fue sorprendente que sus compañeros hubieran desaparecido en algún lugar. O habían entrado en pánico y huido, o estaban de pie entre la multitud de espectadores a quienes el administrador había empujado amablemente varios metros hacia un lado. Sin embargo, Sophie no tuvo tiempo de reflexionar sobre esto. Tomando el cuchillo en sus manos, hizo un corte preciso y calculado. Contrario a las expectativas, no ocurrió nada especial, lo que la sorprendió enormemente. ¿Se habría asfixiado el hombre de repente? Sus manos temblaban y el sudor le corría por la frente. Era lo último que esperaba, que muriera allí mismo, en el restaurante, de todos los lugares posibles. Esa idea resonaba en su mente. Por todos los cálculos, el corte debería haber proporcionado oxígeno, permitiendo una respiración normal. Por supuesto, era una idea condicional, ya que lo que él estaba experimentando no se podía llamar respiración propiamente dicha, pero por otro lado, era mejor que perder el conocimiento por asfixia. Comprobando su pulso, Sophie se quedó pálida. No, esto simplemente no puede ser. Su pulso era apenas detectable bajo sus dedos. Tratando de no pensar en lo peor, se recompuso y comenzó los esfuerzos de reanimación. Como doctora, consideró que el hombre podría haber sufrido un paro cardíaco debido a la asfixia y que ahora, para devolverlo a la vida, no solo necesitaba asegurar el acceso al oxígeno, sino también realizar compresiones torácicas. La desesperación se congeló en los ojos de Sophie. Nunca antes se había enfrentado a un caso tan complejo. Por lo general, los pacientes que llegaban a su mesa de operaciones ya estaban adaptados y preparados, pero aquí, en condiciones tan extremas, tomar decisiones era doble, tal vez incluso triplemente difícil.
No obstante, Sophie no tenía otra opción. Sin perder la esperanza, comenzó la reanimación. Por supuesto, considerando el corte en la garganta, actuó con extrema cautela y aplicó una presión mínima en el pecho. Sin embargo, el extraño tendido en el suelo permanecía inconsciente y no mostraba señales de vida. Las lágrimas corrían por las mejillas de Sophie, dejando surcos alados y ardientes en su rostro enrojecido. «Vamos, por favor, cariño, no te mueras», gritó Sophie con desesperación, intentando nuevamente reanimar al hombre. Y en ese momento, cuando mentalmente ya se había resignado a su partida, el paciente dejó escapar un gemido profundo y luego sacudió todo su cuerpo. Sophie se sobresaltó y se dio cuenta de que, en ese instante, había ganado esta batalla, no por la vida, sino contra la muerte. Por supuesto, había hecho esto antes, pero nunca en un restaurante lleno de gente, sola, con instrumentos poco adecuados para procedimientos quirúrgicos. Irónicamente, justo cuando el hombre comenzó a respirar de nuevo, entraron en la sala médicos del equipo de resucitación y un par de paramédicos. Evaluando la situación, inmediatamente trasladaron al paciente a una camilla. Sophie apartó al doctor y le explicó las acciones que había realizado. El doctor escuchó respetuosamente y asintió. «Sí, hiciste todo correctamente. Parece que podría haber tenido alguna reacción alérgica, lo que probablemente causó el paro cardíaco. Y por la misma razón, a pesar de hacer el corte, no lograste el resultado esperado. Al final, la reanimación aún era necesaria». Sophie sintió y forzó una sonrisa cansada. «Sí, no creo haber estado tan ansiosa en mi vida como hoy. Es como enfrentarse al primer examen en la escuela de medicina. Y ni siquiera entonces me hizo llorar. Oh, es una pena que ya no trabajes en la clínica de la ciudad, pero aún así, muchas gracias. Ahora este hombre necesitará rehabilitación, y también debemos hacer algunas pruebas para entender qué desencadenó el episodio». Sophie inmediatamente expresó su solidaridad con el paramédico y, después de despedirlo con la mirada, regresó a su mesa. Pero Leo ya no estaba allí. Sophie miró a su alrededor con ansiedad y casi de inmediato lo vio, de pie entre los espectadores involuntarios de lo sucedido. Un dulce sonrisa se dibujó en los labios de su hijo al ver lo resoluta y fuerte que su madre podía ser. Naturalmente, debido a la pantalla que sostenía el administrador, Leo no podía ver nada, pero, juzgando por la reacción de los adultos alrededor, entendió que hoy su mamá había realizado un acto verdaderamente heroico. La confirmación llegó en forma de fuertes aplausos por parte de los invitados del restaurante. Sophie se sintió avergonzada y, discretamente, le hizo una señal a la mesera para pedir la cuenta. Resultó que Caleb nunca apareció en el restaurante. No solo eso, ni siquiera se había molestado en pagar por adelantado la mesa ni el pedido que su exesposa había hecho para su hijo. Para sorpresa de Sophie, los precios del restaurante eran bastante altos y simplemente no tenía suficiente dinero para cubrir la cuenta a pesar de haber pedido una cena modesta. En ese momento, sintió una verdadera vergüenza. ¿Qué le diría ahora a la mesera, sabiendo que ni siquiera podía pagar esta cena sencilla? Mirando avergonzada a la chica con delantal de marca, Sophie respiró hondo para explicarle su problema, cuando el administrador se le acercó. Tocando la mano de Sophie de manera confidencial, dijo, «No, no hace falta nada. Ya pagué su cuenta de mi propio bolsillo. Considérelo un regalo de nuestro establecimiento. Si no fuera por usted, parece que la tragedia habría sido inevitable». Sophie sonrió, con lágrimas brillando en sus ojos, ya que, al principio, este administrador le había parecido un snob arrogante que estaba acostumbrado a dividir a las personas en buenas y malas. Qué engañosas pueden ser las primeras impresiones. «Muchas gracias, estamos muy agradecidos», dijo Sophie con reserva. Luego tomó de la mano a Leo y se dirigió hacia la salida. «Espere, olvidó sus documentos. Su esposo me pidió que se los entregara».
Él insistió personalmente en ello y me dio su palabra de honor de que cumpliría con su petición, dijo el administrador como un comentario final. Sofía se dio la vuelta y vio que sostenía el testamento de Caleb. Apretando los dientes, Sofía lo tomó y lo guardó en su bolso. Al principio quiso tirar demostrativamente el documento a la basura, pero, decidiendo no traicionar al amable administrador, se abstuvo de hacerlo. En ese momento, Sofía estaba más preocupada por cómo reaccionaría el cuerpo del hombre que salvó ante las maniobras que ella había realizado. Por experiencia, sabía que podría enfrentar una batalla por su propia vida, ya que aún no estaba claro qué había causado exactamente la inflamación o desencadenado la reacción alérgica. «Mamá, tal vez yo también sea médico», preguntó Leo en la parada del autobús. Sofía sonrió. «No, hijo, no necesitas eso. No creo que la medicina sea lo tuyo. Eres bueno dibujando y tienes una voz decente. Las maestras de preescolar me dijeron que podrías ser un buen cantante». Leo tosió nervioso. Mamá, eso es solo por diversión». Sofía frunció el ceño. «Bueno, primero, pequeño, crece un poco, y luego veremos si te conviertes en médico o no. Vamos, nuestro autobús acaba de llegar». Después de pagar el pasaje, como de costumbre, caminaron hasta la parte trasera del autobús y tomaron asientos junto a la ventana. Sofía sabía que a su hijo le gustaba observar el camino, los campos amarillos que pasaban rápidamente y los ocasionales parches de bosque. Ella misma solía empezar a sentirse somnolienta, ya que el paisaje calmante actuaba como un buen sedante para ella. Después del incidente en el restaurante con el rescate, Sofía había olvidado temporalmente el truco de Caleb al dejar su testamento a su exesposa. Por alguna razón inexplicable, solo lo recordó en casa cuando comenzó a revisar su bolso, ya que tendría que ir a trabajar al día siguiente y hacerse cargo del turno. Sofía también estaba anticipando el turno de noche, ya que había tomado un día libre no programado hoy para una reunión con Caleb. La verdad era que a Sofía no le gustaban los turnos nocturnos, sobre todo porque no tenía con quien dejar a Leo. Aunque la mayoría de los residentes del pueblo creían que, con 7 años, un niño ya era lo suficientemente consciente como para cuidarse solo, Sofía no estaba de acuerdo y siempre llevaba a Leo al trabajo, dejándolo dormir durante la noche en la sala de las enfermeras. El jefe del departamento entendía esto, conociendo las circunstancias de la joven madre. Si no fuera por la traición de Caleb, Sofía nunca habría dejado su puesto establecido y habría seguido trabajando en la clínica de la ciudad. Después de todo, era considerada una de las mejores empleadas. Se rumoraba incluso que el jefe de cirugía la había recomendado para ocupar su puesto cuando él fuera promovido. Desafortunadamente, como suele suceder, todo se vino abajo en un solo momento cuando Caleb llamó a su esposa desde su viaje de negocios. Por alguna razón, el joven empresario olvidó apagar la videollamada, y Sofía vio inmediatamente en el fondo a una chica de piernas largas con una bata corta, el tipo que generalmente se proporciona en las habitaciones de hotel. La rubia teñida, con labios llenos de color cereza intenso, miró la pantalla con una inocencia infantil, pensando que Sofía no podía verla. La ironía de la situación fue que Caleb simplemente olvidó apagar la cámara de su smartphone y pensó que estaba haciendo la llamada de manera segura. Al principio, Sofía pensó que era una broma y que su esposo había decidido jugarle una mala pasada de esta manera inusual. Con una expresión seria, incluso intentó seguir el juego, fingiendo no ver lo que sucedía en el fondo. Pero cuando la extraña besó descaradamente a Caleb en el cuello, Sofía se dio cuenta de que todo esto estaba sucediendo de verdad, aquí y ahora. Fue entonces cuando desató una verdadera confrontación en línea con Caleb. Si su esposo hubiera estado allí en ese momento, sin duda le habría dado una bofetada en la cara como un recordatorio duradero, una marca de traidor. Pero lo peor estaba por venir. Sofía descubrió que la amante de Caleb, Ángela, estaba criando a un hijo de 3 años, nacido de la aventura de su esposo. La noticia golpeó profundamente el orgullo de Sofía, recordándole su propia incapacidad para tener hijos. La situación se complicaba aún más porque Leo,
el hijo de Sophie, había sido adoptado de un orfanato a los 2 meses de edad. Resultó que la madre de Leo había fallecido durante el parto debido a complicaciones por una cesárea. La situación fue aún más trágica porque fue Sophie quien tuvo que realizar la operación cuando la paciente fue admitida en la sala de operaciones en estado crítico. Posteriormente, se supo que la madre de Leo no estaba registrada con un ginecólogo y había pasado todo el periodo de embarazo en una choza en las afueras de la ciudad. Por un extraño giro del destino, esta mujer se convirtió en la primera paciente en morir en la mesa de operaciones de Sophie, llevándose consigo al hermano de Leo. Este incidente fue un golpe devastador para Sophie. Lloró histéricamente, incapaz de recuperarse. Hasta ese momento, su reputación dentro del departamento de cirugía se consideraba impecable. Pero aquí, las circunstancias se volvieron en su contra. El doctor Howard, jefe del departamento, intentó consolarla diciendo: «No te lo tomes a pecho, Sophie. Tarde o temprano, tenía que suceder. Tú misma lo sabes, cada cirujano tiene casos así. Algunos ocurren al principio de sus carreras, otros a la mitad y algunos justo antes de retirarse. Pero yo debía salvarla, doctor Howard, era mi deber como doctora, como mujer, como ser humano. ¿Cómo pudo suceder esto? ¿Y qué pasará ahora con el bebé?», sollozaba Sophie, luchando por hablar entre lágrimas. El jefe simplemente negó con la cabeza y salió de la oficina, dejando a su subordinada llorando desconsoladamente. El quirófano le traía a Caleb asociaciones desagradables, ya que siempre había creído que un cirujano debía ser fuerte y compuesto. Pero en esta situación trágica, incluso él sintió deseos de llorar incontrolablemente. La mujer que murió en la mesa de operaciones tenía gemelos, pero era imposible salvar a ambos. Sophie hizo todo lo posible por traer de vuelta a la vida al pequeño Leo. La causa fue una patología que nadie conocía. Si la fallecida hubiera estado registrada adecuadamente para recibir atención prenatal, lo más probable es que todo esto se hubiera aclarado mucho antes. Algo podría haberse hecho, y los médicos durante el parto habrían sabido a qué se enfrentaban. Pero las cosas sucedieron como sucedieron, dejando una profunda herida sin cicatrizar en el corazón de Sophie. Durante aproximadamente un mes, no pudo dormir adecuadamente, despertándose por las noches con pesadillas y rompiendo en sollozos silenciosos. Caleb lo tomó con calma, como si no entendiera por lo que su esposa había pasado. En general, siempre se había considerado una persona práctica, capaz de controlar sus emociones y que no temía a nada ni a nadie. Pero Sophie experimentó un colapso interno, aunque la comisión médica no encontró violaciones durante la operación. Sophie había seguido las instrucciones en todo lo que hizo. Era imposible encontrar un error en sus acciones, pero ella ya se había juzgado a sí misma. Se consideraba culpable y pensaba que, si se hubiera esforzado más, definitivamente habría salvado a la madre y a sus 2 bebés. De hecho, Sophie estaba equivocada, pero ¿quién de nosotros no se ha equivocado debido a nuestro propio razonamiento y decisiones? Solo después de atormentarse con dudas, inició una conversación extremadamente desagradable con Caleb. «Escucha, ¿y si adoptamos a ese niño? ¿Sabes, al que sobrevivió a la operación? Ya me considero su madrina. Sabes, su hermano murió, su madre también, y ahora se enfrenta a un orfanato. Quisimos un hijo durante tanto tiempo, pero simplemente no resultó. No te culpo, probablemente sea por mis problemas femeninos. El trabajo tiene la culpa, nunca hay tiempo para hacerme pruebas». Caleb frunció el ceño, desaprobando. ¿Adoptar al hijo de alguien más? ¿Por qué haríamos eso? Imagina si alguien más muere en tu mesa de operaciones. ¿Vas a adoptar o acoger a todos sus familiares? Es absurdo, vamos. Siguiendo tu lógica, si una operación a una mujer sale mal, ¿entonces estás obligada a casarte con su esposo por solidaridad? Es ridículo, de verdad. Sophie se mordió el labio con dolor. ¿Qué tiene que ver eso con esto, Caleb? Sabes perfectamente bien lo que pasó. Cada vez que veo a ese niño,
mi corazón sangra. Quiero llevármelo a casa, ¿entiendes? Siento que se ha convertido en familia para mí. Lo sostuve en mis brazos, personalmente lo evalué en la escala de Apgar, ¿sabes? Caleb negó con la cabeza. No, Sophie, no entiendo. Siento que dejé de entenderte hace mucho tiempo. Te has perdido completamente en tu trabajo. No solo has estado histérica durante todo un mes, sino que ahora quieres adoptar a un niño cualquiera. Dime, ¿acaso te has molestado en averiguar quiénes son sus padres? Tal vez sea de la calle y su padre un borracho, un convicto, ¿me equivoco? Sophie no se molestó en responder al sarcasmo de su esposo, simplemente se fue a otra habitación, cerrando la puerta detrás de ella. En el fondo, ya había tomado una decisión. Sabía que adoptaría a Leo sin importar qué. Al final, Caleb tuvo que aceptar todo tal como era. En última instancia, no cambió mucho en su vida, ya que pasaba la mayor parte del tiempo en viajes de negocios y viajes de trabajo de todas formas, por lo que no le preocupaba particularmente con que tendría que lidiar Sophie. Lo principal era que el niño no lo despertara en medio de la noche con sus gritos fuertes y desgarradores. Como si fuera una recompensa. Leo, siendo un niño pequeño, se comportaba con tranquilidad y lloraba muy rara vez. Incluso cuando le salían los dientes, solo gruñía en voz baja y fruncía el ceño con descontento, haciéndole saber a su madre que algo le incomodaba. En esos momentos, Sophie deseaba aliviar su dolor, abrazarlo y volverse uno con él. Para ella, no importaba que no pudiera dar a luz, ahora tenía un hijo amado al que había dado una nueva vida. Por supuesto, Leo no sabía nada sobre su adopción y aunque lo supiera, no tenía a nadie más cercano que Sophie. Sin embargo, el niño no entendía por qué su padre nunca le daba regalos y generalmente era frío y distante con él. Caleb no solía hablar con Leo ni jugar con él en el parque, lo que inicialmente entristecía mucho al pequeño, especialmente al ver que muchos de sus compañeros eran recogidos del jardín de infancia por sus papás. En cambio, él solo tenía a su madre, quien se ocupaba de él, lo llevaba al jardín, jugaba con él y le leía cuentos antes de dormir, colmándolo de cariño. Durante su tiempo en el pueblo tras la mudanza, Sophie reflexionó sobre su vida, llegando a la conclusión de que quizás Leo fue la causa del divorcio. Sin embargo, no habría hecho nada de manera diferente, porque si hubiera aceptado la propuesta de su esposo, se habría culpado a sí misma por el resto de sus días. Leo, por supuesto, no sabía nada del motivo por el que su madre a veces visitaba el cementerio de la ciudad, llevando siempre un ramo de tulipanes amarillos. Sophie creía, por alguna razón inexplicable, que la madre biológica de Leo amaba esas flores. Quizás esto se debía a que, el día que la mujer ingresó al hospital, llevaba un sencillo vestido amarillo con puntos blancos que la hacía parecer una gran margarita vista desde lejos. La madre fallecida se llamaba Mary Booth, un nombre que no significaba nada para Sophie, ya que nunca se habían cruzado en vida. Solo la vio en la sala de operaciones, pues ese día, por casualidad, no había ningún cirujano en la sala de maternidad debido a enfermedades o vacaciones. Sophie fue llamada para realizar la operación. No se negó y ya había realizado procedimientos similares varias veces, pero esta vez todo salió completamente mal. Sophie nunca consideró a Leo un extraño, para ella, el niño era suyo y la persona más cercana en el mundo. El hecho de que Caleb lo hubiera abandonado por otra mujer, que además quedó embarazada de él, ya no importaba. Lo único que Sophie reprochaba a Caleb eran sus acciones que contribuyeron a su rápida partida al pueblo. Después de la separación, su exmarido comenzó a difundir rumores sobre ella, describiéndola como una mujer sin imaginación ni encanto. Además, inventó mentiras deliberadas para desacreditarla ante sus colegas y conocidos. Así, los rumores se extendieron lentamente por todo el departamento. Detrás de Sophie, constantemente había comentarios burlones y comentarios despreciativos susurrados en voz baja. No todos sus colegas estaban en su contra, algunos incluso la apoyaban y simpatizaban con ella,
pero la mayoría veía en esto una oportunidad para destronar a una de las mejores especialistas del departamento, a quien envidiaban profundamente. Entre sus aliados estaba su colega Lily, quien siempre la apoyó y la consideraba un ejemplo del cirujano perfecto. Lily y Sofía ingresaron juntas a la escuela de medicina, estudiaron en el mismo grupo y vivieron en un dormitorio, luchando por llegar a la próxima beca. Gracias a Sofía, Lily logró aprobar todos los exámenes y obtener un diploma. En la parte teórica, Lily no se sentía muy segura y a menudo reprobaba un examen tras otro. Sofía, al notar las debilidades de su amiga, comenzó a ayudarla a riesgo propio y peligro, bombardeándola con preguntas teóricas en su tiempo libre después de estudiar. Al final, eso dio sus frutos, permitiendo que Lily cumpliera su sueño de la infancia de convertirse en cirujana. Fue Lily quien aconsejó a Sofía que se fuera de la ciudad lo antes posible para borrar cualquier recuerdo de sí misma durante un tiempo y regresar más tarde cuando todo hubiera sido olvidado. Créeme, Sofía, la memoria humana es muy corta, todo se desvanecerá, le decía su amiga cada vez que se encontraban. Al principio, Sofía dudaba, temiendo sinceramente no encontrar un trabajo adecuado en la provincia, pero, como se demostró más tarde, sus miedos eran infundados. Fue cálidamente recibida en la clínica del distrito. En general, el trabajo de Sofía apenas cambió, esencialmente, seguía realizando cirugías, asistiendo o simplemente haciendo turnos nocturnos, cubriendo a sus colegas. Afortunadamente, tenía suficiente dinero ahorrado para comprar una pequeña casa en el pueblo. Era una suma que Sofía había ahorrado ella misma, guardando una parte de su salario durante varios años. Lo había reservado para comprarse un coche propio, usado por supuesto, pero al menos suyo. Anteriormente, Sofía siempre tenía que pedirle a Caleb que la llevara al trabajo o que la ayudara a visitar a sus padres ancianos que vivían en las afueras de la ciudad. Pero Caleb, como se sabe, estaba constantemente ocupado y rara vez hacía concesiones, citando alta carga de trabajo, negocios y otros factores que resultaron ser puras mentiras y excusas. Los recuerdos, qué dolorosos pueden ser a veces. Después de acostar a Leo temprano, Sofía se sentó en la cocina con una taza de té y reflexionó sobre qué debería hacer con el testamento redactado. ¿Romperlo en pequeños pedazos? ¿Quemarlo? No, después de todo es un documento oficial. Sin encontrar una respuesta a su pregunta, Sofía guardó el papel en blanco en el armario por el momento. Luego tomó una novela romántica sencilla de la estantería, una de esas que se leen fácil y rápido. Sin darse cuenta, se quedó dormida en la silla, donde permaneció hasta la mañana. El clima afuera prometía ser bueno. Después de preparar un abundante desayuno para Leo, Sofía comenzó a alistarse. Hoy sería un día ocupado, y además, quería llevar a su hijo con ella para que pudiera ser vigilado durante su turno. Afortunadamente, había un parque infantil en el patio del hospital, lo cual era un gran hallazgo para los empleados con hijos. Pero tan pronto como Sofía cruzó el umbral de la sala, la enfermera de turno inmediatamente le presentó una sorpresa extremadamente desagradable en forma de un oficial de policía que estaba investigando un caso de intento de asesinato. «Buenos días, ¿qué tiene esto que ver conmigo?», preguntó Sofía sorprendida. El policía dudó un momento, claramente evaluando la reacción inicial de la doctora. «Mi nombre es K. Peterson, soy un investigador principal del Departamento de Policía del Distrito. El asunto es que su esposo no regresó a casa después de una reunión en el restaurante. Además, su coche fue encontrado en un callejón a unos cientos de metros del restaurante. Se encontró sangre dentro del coche, junto con signos de lucha, lo que indica que tuvo lugar un ataque. Probablemente no entiendo algo aquí». «¿Cómo está esto relacionado conmigo?», exclamó Sofía. «Yo no hice nada, pueden preguntarle a cualquiera. Fui al restaurante, sí, pero mi esposo nunca apareció». El oficial de policía negó con la cabeza. «Lo sé, señora Canary. Ya hemos interrogado a los testigos, y el hecho de que su esposo no se presentara a la reunión no explica su desaparición en absoluto.
Sophie negó saber algo sobre el testamento. Kellogg me dejó un blanco en el menú del restaurante, el gerente puede confirmarlo. La expresión en el rostro del oficial de policía mostraba incredulidad. Mentalmente, la marcó como sospechosa. ¿Sabes qué? No te alejes mucho de casa por ahora, ¿de acuerdo? Porque la muerte de tu esposo solo te beneficia a ti debido al testamento que dejó. Según heredas todas las propiedades de Kellogg Cannery, incluidos el negocio y otros activos financieros. Sophia sintió con resignación. Sí, eso es cierto, pero ¿por qué hablan de asesinato? Según entiendo, no se ha encontrado el cuerpo. El oficial de policía sonrió con suficiencia. Bueno, eso es solo cuestión de tiempo. Si hay sangre y signos de lucha en el coche, hay un 99% de probabilidad de que tu esposo haya sido víctima de un intento de asesinato. Y parece que fue exitoso. Ex esposo, corrigió Sophia a su interlocutor de manera algo brusca. El oficial de policía frunció los labios con escepticismo. Absolutamente correcto, aunque eso ya no es mi preocupación. Ex esposo o esposo actual, en este momento eres la principal sospechosa en este caso, y se ha presentado una declaración contra ti por Angela Douglas, sí, la misma pareja de tu esposo que tuvo un hijo con él. No me digas que no sabías eso. Lo sabía. Yo misma lo descubrí en el acto. Mi esposo me había estado engañando durante años, y tenía un hijo con otra mujer, confesó Sophie sin poder evitarlo. El oficial de policía entrecerró los ojos, era evidente que estaba conduciendo la interrogación de manera confrontativa, esperando que la sospechosa cometiera un desliz y perdiera la compostura. Sin embargo, Sophie no se consideraba culpable. De hecho, estaba convencida de que la amante de su esposo tramaba algo nefasto. Desafortunadamente, antes de ir a la clínica, Scott Peterson había tenido una conversación con el jefe de Sophie, lo que solo empeoró las cosas para ella. Ahora todos en el departamento la miraban como si fuera una criminal, esperando el momento en que se enviara una patrulla para arrestarla. Pero Sophie misma no sabía qué hacer a continuación. Mientras repasaba en su mente los eventos del día anterior, intentaba desesperadamente encontrar una salida a la situación, reprochándose por haber accedido a reunirse en el restaurante donde Caleb o su astuta amante habían preparado una trampa muy inteligente para ella. Para sorpresa de Sophie, sus visitas del día aún no habían terminado. Pronto, el departamento la convocó nuevamente para presentarle personalmente a un empresario mayor, Edward Moore. Vaya, ¿y ahora quién es este?, pensó Sophie, pero no expresó sus pensamientos en voz alta. A diferencia del investigador principal del departamento de policía, el empresario resultó ser un hombre agradable de unos 60 años, y no había venido a la clínica para criticarla o acusarla de nada. Cortésmente extendiendo su mano hacia ella, el señor Moore se presentó y luego dijo, «Gracias por salvar a mi hijo ayer. Si no fuera por usted, habría muerto en ese restaurante frente a decenas de personas». Al principio, Sophie no entendió de qué estaba hablando, pero luego recordó. Sí, efectivamente, había salvado al hombre ayer al realizar una traqueotomía y un masaje cardíaco directo. Verá, mi hijo Arthur casi fue víctima de estafadores y sus competidores. Querían atraerlo al restaurante y poner veneno en su copa, lo que causa asfixia y fallo cardíaco. Sabían que Arthur había sufrido asma desde la infancia, por lo que esperaban presentar el caso bajo ese pretexto. Mi hijo era una espina en el costado para muchos. Él es como un abogado enviado por Dios para mí. Ganó casos en los tribunales que otros ni siquiera soñaban con ganar, así que decidieron ajustar cuentas con él. Al escuchar la única cosa buena del día, Sophie suspiró aliviada. No lo menciones, es mi deber. Sabes que simplemente no podía hacer otra cosa. En cuanto vi lo que había sucedido, algo hizo clic en mi mente y actué de inmediato. En realidad, no estaba seguro del éxito, pero asumí el riesgo de todos modos porque no había otra opción. El señor Moore sonrió. Ah, si todos fueran tan decisivos como tú,
entonces quizá habría notablemente menos problemas. Y también, si tienes tiempo, ¿podrías visitar a mi hijo? Actualmente está en el hospital principal de la ciudad, ya sabes, donde solías trabajar. Los médicos dicen que le darán el alta pronto, así que si encuentras un momento libre, ¿podrías pasarte por ahí? Sofía sintió con incertidumbre, dándose cuenta de que probablemente no podría cumplir la solicitud, ya que tenía suficientes problemas propios en ese momento como para empezar a hacer nuevas amistades. Dime, Sofía, ¿estás enfrentando alguna dificultad? ¿Pareces tan ausente?, preguntó cautelosamente el empresario. Ella negó con la cabeza. No, señor Moore, todo está bien. Es solo la fatiga del turno de noche, no se lo tome a pecho. El empresario asintió con simpatía, luego le guiñó un ojo a Leo, que estaba ligeramente apartado, y se dirigió a la salida. Sofía observó en silencio cómo el invitado se marchaba, agradeciéndole por no juzgarla por sus acciones de ayer. Desafortunadamente, Sofía no tenía idea de lo que el destino había preparado para ella como un dulce regalo ese día. Otra espina en su costado fue una llamada de Angela, la amante de Caleb, quien comenzó la conversación acusando a Sofía de ser responsable de la desaparición de su pareja. Escucha, Angela, no sé qué te has inventado, pero no he visto a Caleb en unos 3 meses. Él mismo llamó ayer, organizó una reunión e incluso puso su testamento sobre la mesa, supuestamente para que lo revisara, explicó Sofía, controlando apenas su agitación. Convencer a Angela resultó ser bastante difícil. Sin contener sus palabras, le lanzó una ráfaga de insultos a Sofía y luego la amenazó con enjuiciamientos penales y procedimientos legales inminentes. Bueno, ya veremos. Primero encuentra a Caleb tú misma y luego me culpas. Ya has tomado la justicia por tu cuenta y actuado arbitrariamente aquí, exclamó Sofía frustrada antes de terminar la llamada. Para ser honesta, estaba completamente harta de todo esto. Sus manos temblaban de nerviosismo y gotas de sudor se formaban en su frente. ¿Cómo se suponía que realizaría la operación de hoy en ese estado? Tal vez debería simplemente tomar un bolígrafo y escribir su renuncia. Lo último que necesitaba era ser acusada de negligencia médica en su nuevo puesto. Está bien, veremos cómo va. Lo principal es que el destino no traiga más sorpresas, susurró Sofía para sí misma. Afortunadamente, el día laboral y la noche que se aproximaba transcurrieron sin incidentes. Durante toda la noche, el pequeño Leo durmió tranquilamente en la habitación de su hermana mientras su madre hacía sus rondas, revisando el estado de los pacientes. Técnicamente, podría haber evitado hacerlo, como la mayoría de los médicos en su campo, y haber descansado durante la noche. Quizás Sofía habría hecho exactamente eso, pero simplemente no podía dormir esa noche. La idea de que la acusaran de un crimen que no había cometido seguía atormentando su mente, sin mencionar que Angela claramente tenía algún plan astuto en mente. Pero exactamente qué era, Sofía no podía imaginar. 3 días pasaron desapercibidos, durante los cuales Sofía tuvo que visitar la comisaría 2 veces y dar las mismas declaraciones. En esencia, no tenía sentido arrestarla, ya que cooperaba activamente con la investigación y no tenía intención de huir, especialmente considerando que estaba criando sola a su pequeño hijo. A pesar de la evidente falta de lógica del crimen, la policía aún no descartaba la posibilidad de que la exesposa de Caleb pudiera estar involucrada en el intento de asesinato. Es difícil decir cómo habría terminado esta complicada historia si un día un joven alto, con un distintivo vendaje alrededor de su cuello, no hubiera aparecido en la puerta de Sofía. Al principio, Sofía ni siquiera reconoció al invitado, a quien había salvado una vez en un restaurante, pero al observar más de cerca el vendaje blanco como la nieve en su cuello, sonrió con complicidad y lo invitó a pasar. Arthur Moore, al ser examinado, resultó ser un hombre agradable que no llegó con las manos vacías. Trajo regalos para el pequeño Leo y una caja de chocolates caros para Sofía. Debido a la cirugía traqueal, aún le costaba hablar en voz alta, comunicándose casi en un susurro.
Al principio, Sofía respondió evasivamente, sintiéndose incómoda con la presencia de este extraño. Sin embargo, dejando de lado sus dudas, le contó todo tal como era. Fue algo tan rápido e inesperado para ella que no pudo evitarlo. Quizás eso es lo que ocurre cuando una persona tiene tantas ganas de desahogarse que está dispuesta a contarle su alma al primer desconocido que encuentra. Arthur escuchó en silencio a su salvadora, no solo porque su garganta aún le dolía y la herida en su cuello estaba sanando, sino también porque estaba genuinamente interesado en las palabras sobre la desaparición del esposo de Sophie, quien había dejado, no obstante, una herencia no tan mala para sus seres queridos. ¿Puedo ver el testamento?, preguntó el abogado en voz baja, tratando de no incomodar a Sophie con palabras torpes. Ella asintió y de inmediato buscó el documento con el sello oficial en el armario. Por supuesto, debido a su profesión, Arthur había visto este tipo de documentos muchas veces antes e inmediatamente notó inconsistencias y otros matices, los mismos que no significaban nada para una persona común. Pero lo más interesante era que Arthur conocía al notario que ayudó a Caleb a redactar ese mismo testamento. Circulaban rumores desagradables sobre ese abogado resbaladizo, ya que, hace algunos años, había sido sospechoso en un caso penal relacionado con fraudes y transacciones inmobiliarias ilegales. En aquel entonces, Joe Mitchell logró librarse con un susto leve, pero, como se sabe, cualquiera que haya infringido la ley una vez y haya salido impune, seguramente repetirá su delito y seguirá haciéndolo hasta que comparezca ante el tribunal como acusado. Está bien, Sophie. No puedo prometer nada, pero intentaré reunir información sobre la empresa de tu esposo. Además, ten cuidado con lo que dices, no cuentes cosas innecesarias a extraños, puede perjudicarte a ti y a tu hijo, le advirtió Arthur. ¿Qué tiene que ver mi hijo con esto? Es mío, es inocente, exclamó Sophie indignada. Arthur asintió y luego agregó casi en un susurro, lo siento por ser un poco directo, pero si te condenan, Leo terminará en un orfanato, y no es el lugar más agradable, créeme. Sophie miró con gratitud a su invitado, maravillándose mentalmente de cómo el destino la había puesto en el camino de una persona tan amable y comprensiva. Pasó una semana desapercibida, durante la cual la reputación de Sophie como criminal se hizo aún más fuerte. Muchos de sus colegas, sin ocultar sus sospechas, comenzaron a llamarla convicta e incluso hacían apuestas sobre cuándo aparecería en el tribunal. A pesar de todo, no había ni una sola prueba sólida contra Sophie. ¿Qué pasa si Caleb hizo un testamento? ¿Eso significa que Sophie simplemente se deshizo de él? ¿Dónde está el cuerpo o el mismo Caleb? ¿Y cómo pudo haberlo hecho mientras estaba en el restaurante con su hijo, incluso salvando a un abogado? Había una docena de testigos que confirmaban eso. Mientras tanto, Arthur Moore no perdió tiempo y realizó su propia investigación independiente. Para ello, contaba con una red de informantes que contrató directamente de las calles, pagándoles generosamente para que personas sin hogar y huérfanos estuvieran dispuestos a cooperar nuevamente con él. Así se reveló que Caleb Canary, buscado por todos, se había involucrado en una serie de negocios fallidos poco antes de formalizar su extraño testamento, lo que llevó a su empresa al borde de la bancarrota. Pocos sabían que Caleb no dirigía su negocio solo, sino bajo el patrocinio de un empresario más influyente que esencialmente invirtió sus propios fondos y esfuerzos en el joven emprendedor. Sin embargo, después de que decenas de millones desaparecieran de las cuentas de la empresa, el influyente acreedor entendió que algo debía hacerse con Caleb. El astuto esposo de Sophie reaccionó casi instantáneamente y redactó rápidamente un testamento a su favor, haciendo así un gran favor a Sophie al transferirle una empresa personal que carecía de tales sumas de dinero. Según el plan de Caleb, Sophie debía pagar esta deuda de su propio bolsillo, de modo que, idealmente, él no tendría que asumir la responsabilidad. Con este propósito, Caleb fingió su propia muerte, incriminando a su exesposa, quien no sospechaba nada. Arthur se enteró de todo esto gracias a sus informantes, quienes habían estado observando la casa de Angela, la amante del empresario desaparecido, durante todo ese tiempo.
Un día, los agentes sin hogar de Arthur notaron a un vagabundo de cabello largo y un bastón entrando a la casa de la joven y quedándose allí durante la noche. Al principio, Arthur no entendía qué estaba pasando, pero cuando reflexionó sobre ello, adivinó cuál era el problema. El joven abogado esperó unos 2 días, luego, con la ayuda de sus asistentes, organizó una pequeña emboscada cerca de la casa de Angela. No tuvieron que esperar mucho, ya que esa misma noche el vagabundo de cabello largo y un bastón apareció en la entrada. Arthur sonrió, se acercó y rápidamente le arrancó la peluca. La intuición del abogado no falló esta vez. Bajo la capa de maquillaje y la peluca rizada estaba nada menos que Caleb, quien planeaba convertirse en otra persona, cambiando su apellido, nombre y pasaporte. «Oh, qué percance, has perdido tu peluca o no es tuya», comentó Arthur irónicamente, tratando deliberadamente de provocar a Caleb. El empresario disfrazado miró al abogado con odio y luego dijo, «Está bien, disfruta tu victoria, pero no podrás probar nada». «No he hecho nada malo». Arthur levantó una ceja sorprendido. «Bueno, todo es cuestión de perspectiva, señor Canary. Ya sea que lo hiciera o no, querías cargar todos los pecados del mundo sobre tu esposa, ¿no es así? Y también pretendías cargarle una deuda que no podría pagar en toda su vida. Me pregunto qué dirá tu acreedor y benefactor cuando se enteren de que estás vivo». Al escuchar sobre su influyente cofundador, Caleb palideció y negó con la cabeza. «No, no hay necesidad de informar a nadie. Prefiero sentarme en la comisaría y dar mi declaración. Solo asegúrate de que me pongan en una celda separada con guardia cerca. Contaré todo, solo no le digas a nadie, por favor». Arthur frunció los labios de manera significativa y luego marcó el número de la comisaría más cercana. Ese mismo día, Caleb fue detenido. El empresario caído en desgracia dio su testimonio de manera voluntaria, consciente de que si su acreedor descubría que seguía vivo, enfrentaría momentos muy desagradables en la vida, suponiendo que aún le quedara algo de vida. A la mañana siguiente, Sophie fue llamada de nuevo a la comisaría, pero no para ser acusada de algo ilegal, sino para recibir disculpas. Lágrimas sinceras y sentidas brillaron en los ojos de Sophie, quien apenas el día anterior era considerada una criminal y estaba a la espera de ser juzgada. Ahora todo había cambiado, dando un giro inesperado como si por arte de magia. Sin la intervención de Arthur, seguramente no habría habido ningún cambio significativo en el caso de Sophie, y ella misma no habría podido limpiar su buen nombre en lo que le quedaba de vida. Al salir de la comisaría como una persona libre, Sophie sonrió y miró al cielo, donde el suave sol la tocó de inmediato con sus manos amarillas, como una madre cariñosa acariciando las mejillas de su hijo querido. Sophie fue recibida por Arthur y el pequeño Leo, quien se había encariñado mucho con el abogado durante este tiempo, considerándolo una persona inteligente y amable. Decididos a celebrar la retirada de los cargos contra Sophie, el trío se dirigió al café más cercano para disfrutar de un helado y charlar de todo un poco. El rostro de Sophie irradiaba felicidad. La música sonaba en su alma y los pájaros cantaban. Mirando a Arthur, no podía evitar pensar que toda esta situación le recordaba un cuento de hadas, donde el personaje principal debía soportar muchas pruebas que, al final, le traían felicidad, real y palpable, como ahora, cuando Arthur la miraba con ojos amorosos, contando los segundos hasta que le ofreciera un anillo de compromiso en una caja aterciopelada y le pidiera su mano en matrimonio.